Bueno, buenas noches. Vamos a hacer la clase hoy eh, grabada para que los demás compañeros también puedan acceder. La clase cargada pasada, vamos a revisar un poco la clase anterior. Vamos a hacer un repaso de eso. Eh, Era sobre variadores de frecuencia, ¿ok? Pero quiero, antes de tocar este tema de variadores de frecuencias, básicamente tenemos que tocar otro tema que es, vamos a decir, una antesala a los variadores de frecuencia en sí. Entonces vamos a ver primero realmente los arrancadores suaves, ¿verdad? Esto es un arrancador suave, un dispositivo que le da el puntapié inicial al motor para que empiece a girar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es necesario un arrancador suave con los motores? Si yo fácilmente enchufo y funciona, ¿ok? Y porque hay motores que son grandes, que consumen mucha corriente, mucho, mucha intensidad de la corriente que hace destabilizar mi línea de tensión, ¿verdad? Normalmente cuando hay una carga muy grande en la casa se ve un parpadeo, ¿verdad? Entonces, esos son los picos de corriente que se usa, o sea, que se tiene, ¿verdad? Son los efectos de los picos de corriente de alguna carga muy grande. En este caso, los motores son cargas inductivas muy grandes que afectan a la estabilidad de la tensión, ¿verdad? O sea, si yo arranco un motor grande, enchufo en mi casa, eso me va a dar un pico, ¿verdad? Famoso cuando arranca el motor de la bomba de agua, hay un pequeño pestañeo, ¿verdad? Bueno, ya a eso se refiere el tema del consumo, el pico de tensión. ¿Y qué hace estos dispositivos? Hacen que no exista ese pico, ¿verdad? Eh, Elimina básicamente ese pico haciendo un arranque suave, para que vaya girando lentamente. Sin embargo, cuando nosotros conectamos directo un motor, él hace un gran impulso para acelerar rápidamente eso. Bueno, ahí es donde sucede el pico de consumo. Ok, bueno, ¿y a partir de cuánto se usa un arrancador suave? Y bueno, y según la ANDE, a partir de 5 kilovatios, ¿verdad? De potencia, perdón, 5 HP de potencia. A partir de esa potencia hay que ver mecanismo de arranque, ¿ok? Para motores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ANDE te puede multar porque tenés picos muy altos de consumo y eso le afecta a la red, ¿verdad? Eh, Antes de entrar al arrancador suave, existen otras maneras de hacer el arranque. El más conocido es el estrella triángulo, que es un arranque con dos contactores que entran en una configuración de bobinado del motor y luego pasa a la configuración estrella, ¿verdad? Ahora, perdón, triángulo. Arranca con estrella y termina con triángulo, que es la configuración normal de un motor. Bueno, entonces este es un dispositivo comercial, ¿verdad? Y se llama el micro arrancador suave SW05 Plus, ¿verdad? Fue proyectado para aportar un excelente rendimiento durante los arranques paradas de los motores eléctricos. Es compacto, los espacios en los armarios eléctricos y además incorpora el contactor bypass, ¿verdad? Eh, Vamos a ver eso más adelante. Beneficios, reducción del estrés mecánico, ¿verdad? El arranque de golpe que hace el motor, eso le afecta, ¿verdad? Aumento en la vida útil del motor, facilidad de operación y programación, operación en ambiente hasta 55 grados, bypass incorporado, lo que permite tamaño reducido, ahorro de energía, aumento de la vida útil del arrancador suave. Aplicaciones, bombas de vacío, bombas centrífuga, trituradoras, compresores de tornillo, ventiladores axiales. Bueno, esos son los tipos de carga que puede soportar este motor.
Si se fijan aquí, esto es el motor. Esto es el motor, ¿verdad? Tiene un contactor previamente antes del arrancador suave, ¿verdad? Eh, Estas son las tres líneas de alimentación. Y esto es la componente electrónica que hace el manejo de la energía. Una vez que el motor alcance su velocidad nominal, sale fuera de servicio esto y entra esto. A esto se le llama bypass incorporado, ¿verdad? Que es un contactor básicamente que hace pasar la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, al iniciar el arranque se utiliza los SCR, ¿verdad? Que son los conmutadores electrónicos, ¿ok? Aparte de esto, el arrancador suave también tiene unos contactos auxiliares para alarma, también tiene algunas señales de activación y desactivación para que empiece a activar el arrancador y para que pare de vuelta, ¿ok? Esta es la programación del arrancador, ¿verdad? Básicamente se alimenta en estos bornes y aquí va al motor la salida, ¿ok? Y bueno, y aquí muestra que este dispositivo tiene también, se puede visualizar la frecuencia del motor, se puede conectar a una PC, ¿verdad? Aquí muestra las diferentes potencias y diferentes tensiones que soporta para cada modelo, un poco la característica física, cómo es físicamente, dónde va encastrado, tiene un, un acople para Real Dim, y acá ya características más técnicas, ¿ok? Las tensiones que soporta, la frecuencia que puede soportar, tipo de comunicación que tiene, se puede comunicar con un conector serial RS232. Acá tenemos arrancadores suaves más potentes. Si vemos aquí en la parte de configuración, la parte de corriente o potencia, podemos ver la potencia máxima que acá tenemos hasta 60 HP. 60 HP motor son grandes ya. Y las aplicaciones en que se puede utilizar. Básicamente en casi todas las aplicaciones se usa donde existan motores trifásicos. Aparte de hacer el arranque, él tiene un sistema de protecciones también, ¿verdad? Si la tensión está por debajo de la nominal, ¿verdad? Tiene un rango de vuelta, si está por debajo de ese subrango, él te da una alarma, protege al motor al arrancador suave. Si hay una sobretensión, también él protege, también a nivel de corriente, si la corriente es muy baja, ¿verdad? Él también protege, y si hay una sobrecorriente también de la misma forma, ¿ok? Aquí tenemos la alimentación trifásica, este es internamente, ¿verdad? Eh, Control de 3 fases, ¿verdad? Son trifásicas. Y aquí tenemos la rampa tensión, ¿verdad? Son diferentes configuraciones para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Pero básicamente normalmente todo empieza con una pequeña tensión, ¿verdad? Y luego va aumentando la tensión. Al aumentar la tensión, evidentemente aumenta también la corriente y el par, ¿okay? Entonces, el arranque es suave y va girando lentamente hasta que luego llegue a su corriente nominal y ahí se hace el bypass, ¿okay? Normalmente la corriente, cuando empieza a arrancar el motor y no tiene suficiente movimiento, la impedancia es muy baja y hace que tenga un consumo de corriente alto, ¿verdad? Una vez que llega a la frecuencia nominal, ahí se mantiene a una corriente nominal, ¿ok? Entonces, al iniciar, él siempre va a querer dar este impulso de corriente y luego bajar, ¿ok? ¿Ah? A ver, así sería. Sería acá esto y así, ¿verdad? La corriente, ¿verdad? Eh, Esto sería la corriente acá.
Lo que se hace con el variador, con el arrancador suave es limitar la corriente para que sea gradual el consumo hasta que se empiece a mover y luego empieza a bajar la corriente a la nominal. Cuando se mantiene la nominal, se hace el bypass. Ok, ok, esto es electrónicamente adentro, básicamente tiene SCR. Bueno, estos son de mayores tamaños. Ok, esto para que vean a nivel comercial, ¿verdad? Eh, bueno, un arrancador suave. Vamos a ver si tenemos aquí para ver cómo funciona. Eh, aquí, ahí le da run. Vamos a ver cómo hace el arranque del motor. Vamos a ver si se ve el movimiento. Ahí podemos ver acá. A ver si le dan un arranque suave. Eh, Creo que no se muestra. No, no muestra. Vamos a buscar otro video donde se pueda ver. Eh, Vamos a ver aquí si en este se ve. Este es un arrancador suave de la marca Siemens. A ver, aquí. Si se fijan, eh, básicamente tuvo un arranque suave. El tiempo en que se quiere llegar a la velocidad nominal se puede ajustar, ¿verdad? Se le puede poner un tiempo más largo, entonces tiene un un arranque más, vamos a decir, más lento. Pero básicamente eso es lo que hace que el motor empiece a trabajar lento. De repente hay, ahí vamos a ver, su arranque es muy lento, ahí sí se ve que es más lento, ¿verdad? Porque, bueno, hay motores que eh, son muy grandes y de repente necesitan 10 segundos para llegar a su velocidad nominal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cómo cómo trabajan entonces los arrancadores suaves? Vamos a ver. Básicamente, ellos son dispositivos tácticos de arranque desarrollados para acelerar, para ir desacelerar y proteger los motores de inducción trifásico, ¿ok? Eso es muy importante también, ¿verdad?
Es un graduador de 6 piristores que permite el arranque y la parada. ¿Y cómo hace? De la misma forma como la modulación de potencia que habíamos visto, ¿verdad? Él va recortando de a poco las tensiones, ¿verdad? Entonces, de esa forma, él va controlando la tensión que se le genera, que se le entrega al motor. Y progresivamente va entregando un poco más, hasta llegar al total de la señal, la forma de la señal que se le da para que pueda tener la máxima corriente y tensión, ¿verdad? Básicamente es eso. Cada línea de fase tiene dos tiristores antiparalelos, de modo que la tensión aplicada al motor se controla variando el ángulo de conducción de los tiristores. Al comienzo, los tiristores son encendidos por lazos muy cortos, de modo que el efecto de una reducción de tensión aplicada en los bordes del motor. El motor asíncrono modifica el par y la corriente en función de la tensión aplicada. Los arrancadores funcionan con el principio de control de gama, es decir, mediante el retraso encebado de los tiristores según un cero de corriente motor. Esta técnica asegura una rotación regular y sin impulsos de motor al final del arranque y optimiza la estabilidad. Las partes del arrancador de estado sólido, que se le llama así también, el arrancador de estado sólido es un regulador de tensión alterna con tiristores de dos partes fundamentales. Módulo de control. El módulo de control asegura el encendido de los tiristores, el cálculo de las condiciones y de función mediante el microprocesador, la memorización y salvaguarda el estado térmico del motor y el arrancador, la vigilancia de la red de alimentación y aislamiento galvánico. Módulo de potencia. El módulo de potencia agrupa los tres conjuntos de tiristores montados en oposición y sus protecciones. Los transformadores de media corriente y de alimentación de control. El punto de ventilación con sus seguridades. Tiene también una refrigeración, que es un ventilador que refrigera el tiristor, ¿verdad? Entonces, tenemos especificaciones técnicas. El motor asíncrono con el arrancador debe tener la capacidad de arrancar la carga que debe mover cuando reciba alimentación bajo tensión reducida. Daremos la relación más amplia posible de especificación. Tensión nominal de alimentación, tensión máxima en régimen permanente, frecuencia nominal, intensidad nominal en régimen de corta duración, potencia de mayor motor que puede arrancar, modo de arranque, rampa de tensión ajustable mediante el potenciómetro con umbral de tensión y tensión final, limitación de intensidad ajustada mediante el potenciómetro, impulso de despegue booster durante unos pocos periodos de inicio del arranque, o sea, una patada, de repente cuando el torque es muy alto para iniciar con baja tensión, se le da una pequeña patada para romper la inercia y eso hace que empiece a girar y luego baja a pequeña tensión de vuelta. Modo parada libre por corte de alimentación, o sea, se desconecta directamente la alimentación del motor y para por inercia, ¿verdad? Parada por inyección de corriente continua. En este caso, el tiristor convierte tensión continua para inyectar al motor. Eso hace que se frene el motor por inyección de corriente continua. Ventaja: alta reducción de los esfuerzos mecánicos sobre los acoples y dispositivos de transmisión. Eliminación de golpes mecánicos, evita el golpe de ariete en bombas, también aumenta la vida útil del motor, facilidad de operación, instalación eléctrica sencilla, relé térmico electrónico incorporado, limita la caída de tensión de arranque. Y estas son las curvas que tenemos. En un arranque directo, la corriente es máxima y cuando llega a la nominal, él empieza a bajar, ¿ok? En un arranque estrella triángulo tenemos, en una estrella triángulo tenemos una menor corriente en comparado con el arranque directo, ¿verdad? Viene acá y aquí hay un cambio, porque aquí sale un contactor que estaba haciendo esta corriente y aquí entra entra contactor, ¿ok? Entonces ahí de vuelta hay un pequeño pico, es menor, ¿verdad?
pero hay un pico de vuelta, ¿verdad? Esto es estrella triángulo. El triángulo estrella, igual más. ¿Ok? Y este es nuestro arrancador suave. Si se fijan acá, no hay ningún pico de tensión, de corriente, ¿verdad? Es totalmente regulado la corriente. Entonces, ese es el comportamiento con relación a otras técnicas de arranque. ¿Ok? Como vimos, ya tenemos la rampa, tenemos aceleración y luego desaceleración. Nuestra corriente nominal y algunas aplicaciones, ¿verdad?, que tenemos aquí. A diferencia de los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves no manipulan la frecuencia. O sea, si yo estoy trabajando en una red de 50 Hz, esa es la frecuencia que voy a estar utilizando, ¿verdad? Eh, eso, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esto es muy ampliamente usado en la industria, sobre todo cuando se tienen motores mayores a 5 HP. ¿Okay? ¿Por qué? Por la ANDE misma, eso normaliza y no permite que se utilice eh, frecuencia, mayores cargas de arranque directo. ¿Okay? Bueno, voy a estar cargando algunos cuestionarios en el portal y los materiales para que vayan revisando. ¿Okay? Continuamos la próxima clase.